Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar acá, muy alegre de volver a España, especialmente para este encuentro de trabajo. Gostaria de agradecer a Janaína y a todos los hermanos de Amália Domingo Soler por la oportunidad de estarmos todo este día trabajando con temas que son temas de importancia para nosotros. Como ustedes tienen idea, yo soy de Brasil y yo no hablo español. Hablo apenas un poquito y espero que puedan entenderme. Y cualquier error de la elección de las palabras, que ustedes me perdonen. ¿Está bien? ¿Prefieren en portugués? No. ¿Está bien así? Sí, mejor, ¿no? Muy bien. Queridos, este tema es un tema que nosotros podríamos como que hacer una abordaje de muchas maneras distintas en función de que es una cosa como que inesgotable. Pero tenemos 1h30 y por lo tanto creo que hasta medianoche terminamos todo. ¿Está bien? Vamos por aquí, después ahí y se concluye muy bien. Pero elegimos algunos aspectos para considerarlos y si Dios quiera yo voy a mostrar a ustedes algunos casos reales de nuestra práctica que sirve tal vez como una ejemplificación de lo que podemos hacer cuando pensamos en estas cosas. Claro, ahora como espiritistas, porque nosotros todos como espíritas tenemos idea de que el espiritismo ha llegado para un inmenso proceso de iluminación de todo el conocimiento. Y no podría ser distinto cuanto a la medicina, que es la ciencia que procura como que cuidar de la gente, auxiliando de un modo o de otro, con más o menos propiedad a la recuperación de la salud, de la sanidad de las personas. Aprendemos en el espiritismo que somos un mundo como que especial. Nosotros que vivimos en la tierra hasta muchos años, nosotros nos acostumbramos con la vida que tenemos, de vidas en reencarnaciones anteriores y ahora también, y creíamos que el único tipo de vida era o es el tipo de vida que tenemos en la tierra. Pero no es así. Aprendemos con la espiritualidad que estamos, vamos decir, bajo a las mismas leyes de Dios, pero en una especie de hospital. El planeta Tierra es una gran escuela, claro, pero es también hospital. Cuando la espiritualidad en el libro de los Espíritus habla de la idea de mundo de pruebas y expiaciones, están diciendo para nosotros que acá es o una escuela básica, primaria, y también la idea de un gran hospital. Yo no sé cuál es la idea que usted tiene, pero acá, ¿cuántos mil millones de personas tenemos en este planeta? ¿Tiene idea? Debemos pensar como espíritas, y entonces gente encarnada, espíritus que tienen cuerpo ahora, que somos nosotros también. ¿Cuántos somos hoy, más o menos, en una estadística actual? 7 millones. Las opiniones están muy distintas, pero hay una idea que es real de que somos 7,5 mil millones de personas, de humanos encarnados alrededor de toda la tierra. Pero ¿cuántos desencarnados tenemos? ¿Cuántos? ¿Hay estadística? Hay.
por un espíritu llamado Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, en un libro llamado Roteiro. En este libro, en un capítulo, La Gran Escuela, Emmanuel habla de 20.000 millones de personas, entre los dos planes de vida, del otro lado y de nuestro lado también. Entonces, nosotros 7,5 y del otro lado 12,5 mil millones de gente. Y yo estoy recordando este aspecto porque como este es como que un mundo hospital, hay gente enferma de los dos lados. Hay hospitales y clínicas que nosotros conocemos de este lado, en Brasil, en España, en toda parte. Pero en el otro lado también y en toda parte. Cuando nosotros estamos encarnados, ¿no es verdad que estamos en la superficie de la tierra? Todos. En el mundo espiritual las cosas son distintas. Hay una distribución de los espíritus en esferas o cortezas de vida distintas. Cada uno tiene su lugar. ¿Lugar? Sí. Cada uno tiene cuando encarnado y cuando desencarnado también. Cuando dormimos, como Andrea nos habló por la mañana, nosotros tenemos nuestro sitio de vida. Y también, claro, antes de reencarnarnos y después que desencarnamos. León Denis nos dice en el libro Después de la muerte, que usted y nosotros cuidemos para que cuando volvemos al mundo espiritual, estemos mejores del punto de vista moral y del punto de vista de sanidad, de que cuando llegamos para una nueva experiencia reencarnatoria. Entonces, es importante porque nosotros conocemos alguna cosa de esta realidad y con el espiritismo un poco más, porque los espíritus nos trayendo una cosa de revelación de la verdad, estamos todos en un proceso gradativo de conocimiento de la realidad, pero de una realidad que es la realidad de la tierra. Y entonces, si acá es un mundo hospital, hay una otra idea. Es un mundo de almas, de espíritus enfermos. Cuando yo hablo así para la gente me contesta, pero yo estoy volviendo de una consulta médica y el doctor, después de muchos exámenes de laboratorio y de imagen, resonancias, tomografías y otras cosas, me ha dicho que estoy muy bien, pero está muy bien desde el punto de vista físico. Y ahora, no se puede asegurar que después de un año, o 3, o 10, cómo las cosas van a estar. ¿No es así? Porque en la realidad, amigos espirituales de todos nosotros nos dicen, somos todos enfermos. La gente que tiene cuerpo físico es enfermo de un aspecto espiritual, hablando en términos espirituales. Por lo tanto, cualquier estudio, cualquier entendimiento nuevo que nos van trayendo aspectos de una revelación de la verdad, cuanto a estas cosas, son interesantes para nosotros y que sirvan como que de motivación para que nosotros podamos evolucionar espiritualmente y con eso irmos gradativamente dejando las posibilidades de, en alguna época de nuestras vidas, tenermos que como que vivenciar cuestiones muy serias, porque en la tierra, en este hospital, tenemos miles y miles de diagnósticos distintos de problemas clínicos y de problemas mentales. Todos ustedes tienen idea de que hay enfermedades que son un tanto más simples, pero hay otras muy complejas.
tenemos, por ejemplo, una información de la Organización Mundial de la Salud que 60% de los humanos tienen algún trastorno mental. Y estamos hablando de 1.000 millones de personas. Hace 15 años atrás, autismo era una enfermedad muy poco conocida. Había una crianza, un niño o una niña con autismo para cada 15.000 crianças o niños nacidos vivos. En la semana pasada, en una nueva estadística cuanto al año de 2014, hay un niño con autismo para cada 59 niños nacidos vivos. Es un crecimiento exponencial, de tal manera que estamos aún viviendo, después de 5.000 años de historia humana, y también de 5.000 años de historia de la medicina, grandes desafíos para la medicina y para todos nosotros que vivimos acá. Entonces, vamos adelante. Medianoche, ¿combinado? Son 194 diapositivas. ¿Comprende la idea de la hora de medianoche? Bien. Me gustaría decir que somos todos aprendices. Estamos todos empezando un proceso muy importante, individual y colectivo para nuestra recuperación. Somos hermanos, independiente de nuestras profesiones, de nuestros estudios, y estamos caminando gradativamente en este sentido de cambiarmos informaciones, experiencias vividas para nos adelantarmos tal vez en una velocidad un poco mejor. Entonces estamos acá en el Libro de los Espíritus, Allan Kardec, Jerarquía de los Mundos. ¿Dónde estamos? Mundos de pruebas y expiaciones. Todos los mundos de pruebas y expiaciones, la tierra es solamente uno de ellos, son mundos de gente enferma, son mundos hospitales. Y nosotros tenemos, buscando la sanación, todo un muy importante futuro. Hay espíritus que hablan hoy de que la regeneración ya se empezó, pero tenemos miles de años para este proceso, hasta que se concluya y podemos vivir en un planeta regenerado, con una humanidad regenerada. Y después, mundos ditosos o felices, mundos puros. La gente que, viviendo acá, en el pasado, conseguiram una sanación completa, no están más acá. No reencarnan más acá. Nos ayudan en nuestros procesos o se mudaram, se cambiaram para viverem em outras humanidades distintas e com mais progresso, por causa da consequência da evolução espiritual que alcançaram. Pero nosotros en la tierra, si nos quedamos acá, vamos vivir en el futuro todo eso. Y no estaremos más enfermos cuando estuviéramos completando la etapa de la regeneración. Por lo tanto, la comprensión de hoy va a ser ampliada, mejorada, pero vamos siempre y por muchos años trabajarnos las mismas cuestiones. De tal manera, poderíamos perguntar, ¿qué mundo es este? La Tierra, nuestra humanidad. Un colectivo de 20.000 millones de almas o espíritus, con deficiencias morales, reunidas para reeducación y regeneración. ¿No es así? Cuando el médico puede liberar un paciente, el paciente se va a su hogar y no vuelve más al hospital. Es más o menos lo mismo y debemos nos considerar como siempre y hace muchos
siglos como que haciendo este proceso, buscando nuestra reeducación y regeneración. Somos acá, de este lado, 7.000 millones encarnados hoy. Buscamos gradativamente la reforma interior, la sustitución de los vicios por las virtudes. Todos los espíritus que ahora están sanos son virtuosos y no son más viciosos como aún nosotros vivimos en la tierra. Buscando evolución moral, personal, individual, pero colectiva en consecuencia, pero aún enfermas, llenas de vicios morales, especialmente orgullo, egoísmo y vanidad. Estos aspectos nos traen las enfermedades. Ninguno tiene una patología médica, clínica o mental que no sea algo que fue como que construido cuando se decidía hacer cosas contrarias a las leyes de Dios. Por lo tanto, las enfermedades de hoy, como por ejemplo el cáncer, el autismo, por ejemplo las enfermedades del corazón, como la cardiopatía coronaria, o el Alzheimer, o la esquizofrenia, estas cosas no empezaron ahora. Estas cosas, antes de estar en el cuerpo, están en el espíritu. Del espíritu, esencia de la vida, para el periespíritu. Y del periespíritu, dependiendo de la programación espiritual, para una nueva existencia, nosotros vamos como que poner la enfermedad, el trastorno del perispíritu, de origen espiritual en el cuerpo físico. Y es una cuestión de tiempo. Hay gente que se queda toda una vida sin ninguna enfermedad importante, pero no se puede garantizar que en la próxima va a pasar lo mismo. Vamos buscando las ideas. Este es el libro del capítulo La Gran Escuela, donde Emmanuel habla de 20.000 millones de espíritus. En términos de medicina, 5.000 años de historia de la humanidad, de historia escrita y historia de esta ciencia, que es la ciencia llamada medicina. Hay enfermedades físicas y mentales, ¿no es verdad? Hay mucho de ellas, de los dos aspectos, en toda parte. Por ejemplo, la depresión, que es una verdadera epidemia mundial, donde que nosotros viajemos, son problemas de salud pública, de los gobiernos intentando reconocer los enfermos de depresión, buscar el atendimiento para ellos, inclusive para una recuperación clínica, psiquiátrica, pero también para que se pueda disminuir las estadísticas del suicidio, que es un problema muy íntimamente relacionado a la depresión, pero es tema para 2019 o 20, que es una idea, un estudio específico. De tal manera que tenemos una medicina del cuerpo y asimismo en los trastornos mentales. ¿Cuál es la idea? La limitación de la medicina. ¿Por qué? En términos de cardiología, por ejemplo, hoy nosotros podemos abrir una arteria coronaria que está cerrada y que ocasionó un infarto del miocardio. Hacemos cosas hermosas en distintas especialidades médicas, pero si solamente cuidamos de la arteria que se ocluyó, ¿sabes? Cerró, ocluyó, ¿está bien? Obstruyó, está bien, muy bien, gracias. Y la idea es, la persona que tiene este problema del corazón, si algo más no cambiar, va a tener de nuevo el mismo problema.
en la misma vida o en una vida futura, porque si nosotros no cuidamos de las causas, los problemas médicos convencionales son efectos, y nosotros con una medicina que mira solamente el cuerpo, no está la medicina hoy cuidando de las causas, y por eso nosotros estamos mirando la repetición de los problemas. Por ejemplo, si cuidamos del punto de vista de la depresión, hoy comprendemos que en el cerebro del paciente deprimido hay una disminución de los neurotransmisores, dopamina y otros. Los antidepresivos son las medicinas más prescritas en el mundo hoy por causa de la depresión. Pero buscar con la medicina antidepresiva el aumento de los neurotransmisores es tratar los efectos. Y la psiquiatría moderna, aún a pesar de moderna, está distante de las causas, que son siempre espirituales, que envolve al paciente, su alma especialmente, pero siempre en los casos de molestias más graves, clínicas o mentales, los espíritus que hacen parte del universo espiritual del paciente. ¿Comprende lo que digo? Claro. ¿Estoy hablando español? No esperaba otra respuesta. Muy bien, sigamos. Entonces, es una limitación porque practicamos una medicina cuyo único foco es el cuerpo, mismo para enfermedades mentales. ¿Comprende? Por ejemplo, vamos a tener que perder muchos años o décadas para cuidar de los depresivos si no estamos mirando, aparte de los problemas de los neurotransmisores, los aspectos del alma. Es el mismo con los niños autistas. Hay cosas hermosas en el tratamiento de los padres y del niño autista, pero en cuanto nosotros no reconocemos que las enfermedades graves, importantes, son siempre con un aspecto espiritual causal, nosotros, enquanto no cambiarmos el foco para el espíritu, para el alma, y buscarmos lo que hay para hacer en este sentido, nosotros vamos ver sufrimiento por muchas décadas, tal vez más do que esto. Entonces vamos adelante. Hay la alopatía, que es la medicina tradicional del occidente, la homeopatía, las alternativas diversas, tradicional china, ayurvédica, acupuntura. Hay muchos esfuerzos de los profesionales de la salud de todo el mundo para buscar el desarrollo de aspectos que puedan contribuir para la cura, para la recuperación de los pacientes con las más distintas enfermedades en la tierra, en toda la historia. Por ejemplo, la medicina china es la más antigua, de tal manera que hay cosas hermosas ahí, pero no hay un entendimiento común, porque estamos aún retrasados, porque cuidando solamente de aspectos del cuerpo. Y el espiritismo ha venido para cambiar todo eso. Y hay en todo el mundo, y especialmente en Brasil, la idea de unión de esfuerzos, en el sentido de médicos, profesionales otros de la salud humana y espíritas que están trabajando en esta frontera entre alma o espíritu y las cuestiones de las enfermedades humanas. Por tanto, nosotros comprendemos hoy que las almas sufren como consecuencias de sus errores. ¿Cómo que nosotros podemos tener certeza? En Brasil, por ejemplo, pero no solo, trabajamos hace algunas décadas en equipos que son mediúnicas en los centros espíritas. Y cuando, por ejemplo, nos llega un pedido de ayuda, y llegan hoy
decenas y decenas por día de todos los sitios que escuchan una presentación que habla de esperanza, que habla de una idea nueva, de una otra abordaje en términos de salud humana. Y entonces nosotros tenemos como que el nombre completo, la edad o fecha de nacimiento, y tenemos, por ejemplo, un resumen del caso y la dirección. Esta equipe en algún momento va a abrir este caso y va a cuidar durante la reunión para eso de este caso, sea cual fuera a patología que sea de las más importantes, porque llegan muchos pedidos y tenemos que elegir los casos por criterios médicos de gravedad. Y entonces, cuando tenemos un paciente con un cáncer cualquier, importante, con síntomas de severidad, con 3 cirugías antes y más la quimioterapia, la radioterapia y por así adelante, nosotros abrimos la realidad espiritual de este paciente. No somos nosotros los encarnados, son los benefactores espirituales que están con nosotros trabajando para la recuperación de la sanidad, de la salud del paciente. Y entonces nosotros miramos los aspectos de vidas pasadas, los aspectos de reencarnaciones anteriores, donde el paciente de ahora que está sufriendo fue muchas veces el transgresor de las leyes de Dios, causando problemas muchas veces muy serios para la comunidad, para la familia, para la gente que estaba viviendo a su volta. ¿Comprenden? Entonces, cuando nosotros, más do que simplesmente mirarmos para hacermos algunas integraciones de aspectos, nosotros cuidamos do que a espiritualidade abriu para nosotros tratarmos. Del punto de vista espiritual, el paciente se queda mejor siempre, como vamos a mirar ahora. De tal manera que no es solamente para ver lo que se pasó con el paciente de hoy, pero en su pasado. Es para mirar, para comprender el sufrimiento de ahora y tratar las cosas en la origen donde los prejuicios fueron hechos para la comunidad. Y el pronóstico del cáncer, sea cual fuera el diagnóstico, cambia completamente. Después, creo que antes de medianoche, yo voy a contar algunas otras historias que tratan de esta frontera entre medicina y espiritualidad, pero espiritualidad espírita, porque con el espiritismo nosotros tenemos mucho más herramientas para cuidarnos de una otra forma. La medicina del futuro es una medicina espiritualizada, no solamente humanizada, pero espiritualizada. En el futuro, pero ya tenemos eso en Brasil, por ejemplo, en Portugal también, nosotros tenemos, por ejemplo, cámara de pases y de fluidoterapia en el hospital convencional. Nosotros tenemos colegas que son cirujanos cardiovasculares, que hacen cirugías de arterias coronarias, cirugías de cambios de válvulas cardíacas. No empiezan una cirugía que es la cirugía más delicada que hay en la tierra, sin la oración de abertura. Y lo más hermoso, no son espíritas. Nos llaman y nosotros participamos. ¿Quieren mirar un otro ejemplo? Estaba en Río, en mi casa, muy quieto. Recibo una llamada por teléfono, un colega cardiólogo de la ciudad de Manaus, en la Amazonia, capital del estado de la provincia de Amazonas. Sergio, ¿cómo te vas? Nos gustaría como cardiólogo de invitarte para hacer una charla, mírenos, de abertura del Congreso de Amazonas de Cardiología.
en el año pasado. Y yo pensaba que a ellos gustaría que yo hablase de arritmias cardíacas o de patología coronaria, que es una experiencia de nosotros hace muchos años. Miren cuál fue el pedido del colega cardiólogo de Manaus. Sergio, tu tema será espiritualidad y patología cardiovascular para todos los cardiólogos de la región amazónica. Miren, y yo pregunté, ¿cuánto tiempo? Pensaba 3 horas. 25 minutos, no voy. Salir de Río para Manaus, cruzando todo Brasil, para hablar 25 minutos. Entonces yo apuesto así, medio que jugando, y entonces 1 hora, está bien, 1 hora me voy. Y entonces estuve con ellos hablando de pesquisas médicas, como vamos a mostrar algunas también, que son las que muestran resultados de, por ejemplo, la oración intercesoria, comparando grupos distintos de postoperatorio de cirugía cardíaca con y sin las oraciones o oración intercesoria. Y la diferencia del pronóstico, de la mortalidad y de otras cosas, cuando hacemos pesquisas, vamos decir, con validad de metodología científica en esta condición de las pesquisas entre la espiritualidad y las cosas médicas. Pero después de medianoche tenemos mucho más. Mañana es domingo, ¿no? ¿No es domingo mañana? Entonces, tranquilos. Entonces vamos adelante. Entonces, las almas sufren, encarnadas y desencarnadas, como consecuencia de sus errores, de los perjuicios causados a la gente en vidas pasadas y en la actual. Desconocen las leyes de Dios y por lo tanto no las cumplen. Por eso, miles de enfermedades, patologías clínicas y mentales de origen biológica, pero de causas desconocidas por una medicina común, pero de fondo espiritual siempre. No hay ningún paciente de patología mental sin obsesión. No hay ningún paciente de cáncer o de una cardiopatía severa sin problemas espirituales. Cuidando de los espíritus vinculados a cada caso, todo cambia para mejor. Miremos. Conocen eso, somos los encarnados, tenemos cuerpo, tenemos perispíritu, pero somos almas o espíritus. Nuestros problemas están aquí. Pasan para el cuerpo perispiritual. Por eso que los desencarnados que no lo tienen el físico, también tienen problemas médicos del otro lado de la vida. Pero cuando encarnados, las cosas que están acá pasan también, si es la programación, para que haya algo de progreso cuando se puede cuidar de los problemas que ahora están, como decimos, en el mundo celular. El mundo celular del cerebro y el mundo celular de un modo general de los órganos y sistemas orgánicos. Pero sigamos adelante. ¿Conocen eso? La idea es la misma. El encarnado, los problemas acá que pasan para el perispíritu, del perispíritu para el cuerpo físico. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Me gustan los sonrisas, las sonrisas. Muy bien, yo voy aprendiendo. ¿Qué es esto? ¿A dónde? El otro lado. Esta es una imagen de nuestro hogar. ¿Quién es este? André Luis, cuando recién llegaba en el mundo espiritual. Y revelaba el problema del cáncer. ¿Aonde? ¿Este es el cuerpo físico de André? No. El espíritu. Y el problema está acá
y justificando la acción de los benefactores para una sanación del perispíritu. Y ahora una noticia que no es tan interesante. Cuando nosotros estamos en las reuniones mediúnicas para cuidar de los desencarnados y de los encarnados, nosotros miramos la realidad. Y la realidad acá, del más allá, es de mucho sufrimiento. Por ejemplo, ustedes conocen la idea de umbral. Cuando utilizamos esta palabra, pensamos en aquel sitio donde André Luis como que vivió más o menos 7 años, luego después de su desencarnación, en el postoperatorio de una cirugía abdominal de cáncer de intestino. Pero este es un umbral inferior. ¿Alguno de ustedes planearon de vivir ahí cuando desencarnados? No, por el contrario, ahí no me gusta, no quiero, voy a hacer todo para no acontecer el mismo conmigo, ¿no es así? Pero este es un umbral inferior. Entonces, cuidado con la palabra, hay que poner un adjetivo, porque, por ejemplo, en nuestro hogar, acá en la tierra, en el hospital, cuando la gente desencarna y se queda cerca de las enfermarías del hospital, o cuando la gente desencarna y va a vivir en su casa, porque no tiene aún la idea de que murió, de que desencarnó, vuelve a las relaciones habituales con sus familiares. Todo eso, como en el centro espírita, nosotros acá tenemos mucho más desencarnados do que ustedes como encarnados numéricamente son. De tal manera que es acá, es umbral también, pero umbral medio. Y cuando ustedes miraran sobre Veneranda, ¿quién es Veneranda? Una benefactora, una ministra de la colonia, nuestro hogar. De tal manera, cuando nosotros fuimos como que teniendo una idea de una vida de una ciudad astral, como nuestro hogar, no fue verdad, y es verdad hasta ahora, que nosotros soñábamos de cuando muriésemos. Nosotros nos gustaría tanto de vivir ahí, en nuestro hogar. Nosotros no hicimos, como Margarida, hicimos una oración todos los días, Veneranda, por favor, un lugarcito, un sitio para mí y para mi familia y para la gente toda de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos encantaba la vida en nuestro hogar. Pero nuestro hogar también es umbral, pero umbral superior. Para más bajo del umbral inferior hay las tinieblas. Y más abajo de las tinieblas, las zonas abismales. Tinieblas y zonas abismales en la tierra hoy rellena de gente, de espíritus. Son los lugares más populosos, umbral inferior, tiniebla abismal. Pero para más arriba del umbral superior, como de muchas ciudades astrales, como nuestro hogar, tenemos arte, cultura y ciencia en toda la tierra. Más arriba aún tenemos amor fraterno universal. Y la más alta de todas, la del gobierno de la vida. Cuando estamos encarnados por causa del cuerpo físico, del campo gravitacional, nosotros estamos todos en la superficie. Pero cuando desencarnados o durmiendo, nosotros vamos para nuestros sitios. ¿Qué tiene a ver con qué? Con las posibilidades de evolución espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos perispíritu. Cuando la gente evoluciona moralmente, la gente pierde masa de su perispíritu, desmaterializa su perispíritu progresivamente. De tal manera que cuanto menos masa
menos atracción para abajo por la gravedad. Entonces se puede subir. Pero la gente que tiene aún muchos vicios son personas que tienen perispíritus densos, van para abajo. Y cuanto más densos, para más bajo van. Por eso que el panorama de la vida en el mundo espiritual no es para toda la gente mirar. Pero André Luiz, con Chico Xavier, después de nuestro hogar, los mensajeros, misionarios de la luz, van trayendo para nosotros el conocimiento nuevo, para que nosotros podamos hacer nuestra parte para cambiar todo de ahora para el futuro. Muy bien, la idea de una medicina que está en el más allá también. Estos son pacientes míos. Este con un problema de un bocio en la tiroides. Este paciente, yo voy a contar su historia ahora. Este es fruto de una explosión de una bomba. Un paciente con hanseníasis, un paciente retirado de la calle, sin familia, sin nadie. Y está con nosotros en una institución de caridad que es especializada, espírita, para traer la gente que está sin ninguna persona que le cuide en la comunidad. Y acá un problema de gangrena diabética y acá un postoperatorio. Son problemas médicos muy serios que existen en la humanidad, en toda nuestra historia. No estamos hablando de problemas más simples, estamos hablando también de problemas de cierta gravedad. Si pensamos con Kardec y la idea de una medicina espiritualizada, espírita, hoy, en el futuro, vamos cambiando para mejor, pero hoy ya podemos pensar en reuniones mediúnicas de asistencia a los desencarnados, que podemos, después de un tiempo, llamarmos de reuniones de desobsesión. Tenemos el pase, pela fluidoterapia, es el pase, como que especializado para enfermos. Enfermos que vienen de la calle o de sus hogares para tratamiento en cámaras de tratamiento en el centro espírita, que van se acostar en camas y van recibir de médiums preparados la imposición de manos, el magnetismo de cura para buscar una disminución como que de su sufrimiento. Por ejemplo, tenemos a veces la desmaterialización de tumores, benignos o malignos. Pero este es un tema para después de medianoche. Entonces vamos a seguir en la parte de antes. Si ustedes resolverem, nos quedamos más entonces. Por ejemplo, entonces, estes dos aspectos son vitales en una idea de un abordaje que llamamos de medicina del alma. Pero tenemos otras cosas lindas para mirarnos en el futuro, las visualizaciones terapéuticas. Y claro, si nosotros hoy somos herederos de nuestro pasado, las enfermedades de hoy, clínicas o mentales, fueran como que construidas en los errores del pretérito, ¿es así? ¿Pretérito? Nosotros tenemos que considerar que tenemos que aceptar nuestra condición actual, que es una herencia de nosotros mismos, pero al mismo tiempo cuidarnos de todo que vivimos acá ahora, pero haciendo las cosas ciertas, cumpliendo ahora las leyes de Dios para que las enfermedades mañanas no nos vengan de nuevo por nuevos errores. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una doble responsabilidad: cuidar de la herencia y buscarmos una semeadura, una semilla y una cosecha que sea distinta. Y siembra, muy bien, ahora sí, me gustó esta.
Entonces, somos sembradores, estamos buscando nuestro pasado, viviendo los problemas ahora, pero al mismo tiempo que temos este compromisso de cuidarmos de todo, do que criamos em nosso passado para nós mesmos, estamos buscando uma nova siembra para que no futuro não tenhamos mais as patologias que temos na terra em el presente momento e em toda nossa história. Muito bem. Acá, Rio de Janeiro. Este é um hospital, este é um centro espírita. Em cada uma de estas camas, pacientes e uma equipe preparada para a fluidoterapia para muitos e muitos enfermos todas as semanas. Nós temos centro espírita em Rio que em los miércoles vão 400 médiums para cuidar de 3.000 pessoas. A cada miércoles, há 35 anos. Não vamos nos detener acá. Que horas temos? Meia-noite, deixa-me ver. Temos mais meia hora, não? Andréia, tudo bem? Não, estamos 12 da noite. Meia-noite. E amanhã? Muito bem, melhor. Muito bem. Este é um outro estudo só para recordarmos que com o espiritismo aprendemos como em las imágenes, cuerpo, perispírito e alma, verdade? Pero para certos fenômenos, que são fenômenos psíquicos, fenômenos naturais, e também para uma ideia de uma abordagem em termos de medicina del alma, temos que buscar outras coisas que têm a ver com que falamos de fisiologia e anatomia del alma, de tal maneira que temos cuerpos que são mutáveis, temos outros intermediários e temos outros que são fijos. Pero este é um estudo muito hermoso, pero vamos deixar apenas a ideia por hoje para voltarmos, talvez em futuro, para examinarmos melhor. Miremos, considerações sobre enfermidade e cura. Todos somos enfermos. Mesmo com todos os exames médicos, clínicos, laboratoriais, de imagem inteiramente normais. E muitas das vezes não são. E o motivo nós sabemos. A gente que teve alta não vuelve mais. Ou quando vuelve como que em tarefa mais significativa ou missão. Pero não é o mais comum. Níveis distintos de cura. Por exemplo, se nós temos câncer, e o câncer junto do órgão é sacado fora por uma cirurgia, e muitas vezes com algum complemento de quimioterapia ou de radioterapia, é uma cura, pero a determinado nível. Vocês compreendem? Como o origen é em el perispírito. Em el perispírito, a cirurgia pode sacar fora algumas coisas, pero se em la realidade del alma o problema é o mesmo, em el futuro, outro câncer, uma outra enfermidade, em la mesma vida ou em la vida futura, vai volver. Compreendem? Então, há níveis diferentes, distintos de cura. Muito bem, sigamos. De tal maneira, por exemplo, uma pessoa tem enxaqueca. ¿Há acá enxaqueca? Enxaqueca. Jaqueca, não tem o N. Jaqueca. Muito bem, se pode medicar para o dolor de cabeça, se pode medicar com drogas que são vasoconstritoras. Pero, e a cura? Onde está? Não está. Porque em medicina, nós não conhecemos uma grande quantidade de patologias. De onde vêm elas? Temos ideia como as coisas funcionam, existem.
y medicamos para todo, para todas, pero no sabemos el origen, y no sabemos en parte porque el origen es espiritual. Y la medicina aún no comprendió que nosotros no somos cuerpos, somos almas con cuerpos. De tal manera que esos niveles distintos de abordaje médica puede ser muy superficial, que cuando utilizamos un analgésico para el dolor en una parte del cuerpo, mas eso está muy lejos de una sanación, porque el proceso vive en la intimidad del alma. ¿Comprenden? Entonces, los médicos hoy cada vez más están comprendiendo los distintos niveles de cura. Otra idea: cura o sanación por ayuda o intervención de fuera. Por ejemplo, las medicinas, las cirugías, los procedimientos terapéuticos vienen de fuera, ¿verdad? En la casa espírita, la desobsesión y la fluidoterapia vienen de ayuda espiritual de fuera. Pero este es un aspecto importante y hay que estudiar estas cosas. Debemos nos dedicar a estos estudios y las prácticas que van como que trayendo un alivio para el sufrimiento de todo mundo. Pero no podemos olvidar que el nivel más profundizado de cura viene por transformación moral personal progresiva de cada enfermo. Por ejemplo, el médico puede ayudar, los benefactores ayudan siempre, pero lo más importante viene de dentro para afuera. Es simple. Es simple la comprensión o el entendimiento, pero la práctica no es tan fácil. Y es un proceso que empieza en algún momento de la historia de la persona y va a seguir adelante muchas veces por décadas o por reencarnaciones. De tal manera que quitación de las deudas kármicas, trabajo en el bien, virtudes en sustitución a los vicios. Hay una ley, en la verdad un conjunto de leyes, pero por causa de la hora nosotros no vamos nos dedicar ahora, apenas una idea para el futuro. Una primera ley, la génesis de las enfermedades. Las graves, agudas o crónicas, no son generadas en el cuerpo, pero sí en los cuerpos astral y mental, por los conflictos y desequilibrios en ellos enraizados. Errores, condutas malas, atitudes equivocadas, crímenes, transgresiones, perjuicios a los otros. De tal manera que las cosas están aquí, pero están acá y después van para ¿dónde? Para llegar al cuerpo. Sea el cuerpo del encéfalo o el cerebro humano, sea en cualquier otro órgano o sistema orgánico. Los conflictos y desequilibrios generados en los cuerpos más altos, típicamente del espíritu, del alma, tenden a ser expulsos para los cuerpos más bajos, del mental al astral y del astral para el cuerpo físico. Es una idea para irnos como que reflexionando para un nuevo estudio en el futuro. Las causas que llevan a la formación de una molestia son muy diversas y muy personalizadas. No hay propiamente enfermedades, pero sí enfermos. Ejemplo, hay una enfermedad, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, un tanto incomún. Por eso busqué este ejemplo, porque tal vez ninguno de ustedes la posee. Por ejemplo, cada paciente de lupus tiene sus aspectos clínicos. Y estos aspectos clínicos generan para cada uno algún tipo distinto de sufrimiento. Entonces, hay una misma enfermedad, el lupus, pero cada enfermo de lupus tiene una presentación clínica y un sufrimiento particular por décadas, porque el lupus es una enfermedad incurable por una medicina común tradicional
alopática. ¿Compreende la idea? Cada enfermedad podemos mirarla de carácter leve, moderado o severo. Y cada uno va a tener para cada paciente sus específicas presentaciones clínicas, que dependen de qué? Del pasado, de las transgresiones, de las predisposiciones causadas por los compromisos perante o cuanto a las leyes de Dios. Esa es una otra consideración. Por último, el tratamiento de una enfermedad por vía físico-química ataca solamente consecuencias visibles, no a sus causas. Si las causas se mantienen, la enfermedad va a manifestarse con otra presentación o con la misma más adelante o en una vida futura. Entonces, es una medicina muy superficial y nosotros no podemos vivir con la idea de que si buscamos una cirugía, estamos sin más problema. ¿Comprende? Puede haber algo. ¿Dónde está? En el perispírito. O que podemos buscar hacer enquanto não podemos aceder à realidade do perispírito, porque não temos tecnologia para isso? Só os meios, convidência. Mejorarmos nossa condição moral personal, porque é a melhor prevenção. E é uma prevenção que é como que matematicamente cierta, de que lo que buscarmos para nós e para nossos pacientes en estos aspectos van significando como que crecimiento moral, aperfeiçoamento moral y consecuentemente cambios en la realidad profunda, menos enfermedades en el futuro, inevitablemente. Vamos estudiar uns 28 casos, porque medianoche ha hecho un cálculo, está todo muy bien. Hay tiempo. ¿Cómo? Hay tiempo. Hay tiempo. Sí, coloquio solo después. ¿Está bien? Entonces, yo tenía en la ordenadora muchos casos, porque es una vivencia desde hace mucho tiempo. Y entonces yo elegí algunos para mostrar a ustedes, que son casos que fueron como que cuidados por las equipes que trabajamos en Rio. Miren este primer caso, creo que es el caso de Rodolfo. Rodolfo era un joven, es joven aún. Estávamos empezando una reunión mediúnica en Copacabana, Rio de Janeiro. Estábamos para empezar la oración y una colaboradora fisioterapista, Isabel, Sergio, teremos um caso para hoje, porque eu já trazia de minha casa a ideia a quem nós iríamos buscar atender na tarde de jueves, em um jueves recém em Brasil. E então, claro, Isabel, habla, déjame hacer a oração e tu pone o caso que estava desejando, era o caso de Rodolfo. Isabel, como fisioterapeuta, trabalha na terapia intensiva de um dos melhores hospitais de Brasil. Uma colega, esposa de Rodolfo, chama a Isabel. Isabel, os médicos me chamaram hoje por la mañana para dizer-me que não tem mais esperança. Estamos há 2 semanas poniendo oxígeno a 100% en el ventilador mecánico y el paciente no responde. Nadie tiene esta experiencia de tanto tiempo con oxígeno a 100%. Y nosotros estamos casi desistindo. Y te llamamos, esposa, para decirte eso, que usted te prepare. Buscó el teléfono, llamó a Isabel, porque sabía que Isabel era espírita y trabajaba en el centro donde nosotros estábamos también. Y contó que él ha tenido una neumonía comunitaria que se adquiere por una bacteria en la sociedad, que normalmente se puede curar mismo
sin antibióticos. ¿Comprenden? Pero él no. Usó la medicación y la neumonía fue agravando sucesivamente y fue traído al hospital e internado en la terapia intensiva. Por 2 semanas, haciendo todo de mejor en este hospital, acá en coma inducido para quedarse bien con el ventilador mecánico y con oxígeno a 100%. Abrimos el caso teniendo nombre, edad y dirección. En este caso, el leito del hospital. Había un contexto de su pasado. Tenía 25 años. Y había un aspecto muy delicado de una vida anterior, donde era como que un comando de un ejército. Y trataba el otro ejército con una forma muy agresiva y causando mucho más do que naturalmente en un confronto deberíamos esperar. Y se comprometió. Tenía odio por el otro ejército. Muy bien, cuando los medios miraron el contexto, había gente con sangre, sin pedazos de su cuerpo perispiritual, en una realidad de mucho sufrimiento. Y había gente de los 2 ejércitos, porque murieran muchas personas de ambos los lados. Y estos espíritus desencarnados a 150 años aún estaban en una realidad de sufrimiento. Tenemos recursos, no necesitamos cuidar uno por medios que los van recibiendo en las comunicaciones mediúnicas. Hay recursos de magnetismo para cuidar de contextos coletivos. Fomos cuidando, todos ellos ligados fluidicamente a Rodolfo. ¿Comprenden? Por hilos oscuros, gruesos, por causa de la violencia del pasado. Fomos cuidando de todos. E eu me quedei muito esperançoso. Esperançoso? Esperançado, claro. Em português também há os dois. Esperançado e esperançoso. Muito bem. Viva o espanhol. E então, fuimos cuidando. E quando eu pensava que eu tinha uma lista na cola de casos a mais para cuidar em el mismo jueves. Então, eu combinei com a gente. Me gostaria agora que cuidamos de toda a gente de concluir o atendimento para Rodolfo. E aí uma pediatra, médium de nossa equipe, Soraya, Sergio, no, el espírito de nombre tal, está diciendo a usted, si quieres como que hacer la diferencia para la evolución, que había un riesgo inminente de vida, de desencarnación, si quieres cuidar mismo, hay que continuar. Porque yo tenía ansiedad para buscar cuidar de los otros casos. Y entonces, muy bien, Soraya, y era un espíritu hermosísimo. Y ahí entonces continuamos, entramos en una otra realidad, que era una realidad muy curiosa, que tenía con la vida actual de Rodolfo, y cosas como que tramadas contra su vida. Miren, cuidamos, tuvimos que lidar con aspectos muy, vamos decir, comunes, pero muy diferentes. Cuidamos de todo, y ahí, quando eu percebi que estava todo listo, eu perguntei, Soraya, pregunte al mismo espíritu si ahora está bien. Ahí Soraya puso el polegar para arriba, y yo entonces, yo pudo como que completar el atendimiento de Rodolfo. Y entonces yo pedí, Isabel, pide para la esposa, tu colega, tu amiga, para sacar fotos, una por día,
porque eu tinha ideia de, apesar de todo o contrário, que alguma boa evolução poderia ocorrer. E então Isabel me ha dicho, hoje eu não vou mais, eu não me vou mais ao hospital. E esta é a foto de viernes do outro dia, sacada por sua esposa. Acá uma outra ideia, que é a mesma de mais próximo, com Rodolfo em coma induzido e com o tubo para a ventilação mecânica. Muito bem, os médicos continuaram haciendo as coisas habituais. E a foto de 2 dias depois, esta é a foto de domingo. Este é o hospital em Rio, e agora com traqueostomia, pero aún em el ventilador, e agora sem a medicação indutora del coma induzido, para mirar a recuperação. ¿Por quê? Porque agora, quando diminuíam o oxígeno, se quedava bem. Antes, quando tentavam diminuí-lo, o coração se bajava a frequência, amenazando que parava. Então, buscavam o 100% de novo, mas agora não. Foram bajando gradativamente. Esta é a irmã de Rodolfo, esta é a esposa que é fisioterapia também, deste hospital, e agora está fora do respirador. E acá uma ideia, que é a última foto, porque a esposa, tão animada, me enviou um DVD com muitas fotografias. E eu tive que elegir algumas para pôr em el PowerPoint. Compreenderam? Então, nossos colegas, hasta hoje, os que trabalham na terapia intensiva, onde Rodolfo estava sendo muito bem cuidado por estes equipos, hasta hoje não tem ideia. E a palavra que a esposa mais escutou, milagro. Claro que não é milagro, pero qual foi a diferença? Buscamos tão solamente as causas espirituais. Cuidamos de las vítimas. Rodolfo hoje era o paciente, pero antes era, como se chama? El verdugo. Gracias. De tal maneira que quando cuidamos de las vítimas, não há mais uma influência, porque era uma pneumonia de cura simples. ¿Por que evoluiu, progressou com insuficiência respiratória aguda, bilateral e grave? Porque seu sistema imunológico, não sabia, era comprometido por los errores do passado. E não foi sua imunidade capaz de fazer seu trabalho para pôr fora as bactérias chamadas pneumocócicas. Compreendem a ideia? Muito bem. Agora quando eu passo o próximo, vai, eu creio, entrar um vídeo. Deixa-me dizer 2 palavritas sobre este caso. Eu viajei à Austrália mais ou menos 7, 8 vezes em los últimos 15, 18 anos. Costumava, isso, não estava bem. Costumava falar sobre estas coisas. Uma vez me chama por Skype uma senhora chamada Viviane e dizia: Dr. Sérgio, eu sou do grupo Cedar Flight de Sydney, Austrália. E eu me acordo de uma charla sobre medicina e espiritismo. E hoje estou volviendo de ultrassom, porque estou embaraçada. Eu já tenho um filho chamado Mateo, e agora estou embaraçada. É uma pareja brasileira que vive em Sydney. E então, não sei, pero o ultrassonografista me ha dicho que há algum problema em el cerebro del embrião que está em mi útero. E eu estou muito nerviosa e me recordei de tu charla 1 ou 2 anos antes. E então, busquei nome, idade, direção e abrimos o caso não de Viviane,
que es la madre, pero del embrión que estaba como que para nacer algunos meses después. Muy bien, déjame mostrar acá. Reparen los movimientos. Miren los movimientos de los brazos y de la cabeza. Esto no es normal. Gracias. Bien, gracias. Y entonces, cuando estaba embarazada aún, después del ultrasonido, nosotros abrimos el caso, como nosotros gustamos de decir, y había un contexto de guerra de nuevo. Este espíritu era el piloto de un avión americano en la época de la guerra del Vietnam. Y apretaba los botones para la descarga de bombas que mataron miles y miles de vietnamitas. Y no hacía apenas como que cumpliendo las órdenes de sus superiores. Había un envolvimiento, un odio, un resentimiento para con la gente del otro lado del confronto de la guerra. Muy bien, cuidamos del mismo modo del caso anterior, cuidando de las víctimas, porque mismo que ellas no tuvieron la oportunidad de conocer, hay cosas que son vínculos automáticos, que son vínculos cuando inmediatamente hacemos algo que es contrario a la evolución de la gente y causando dolor, problemas, sufrimiento, inmediatamente las cosas son nuestras ahora. Es cuestión de tiempo. Cuidamos debidamente, cerramos el atendimiento y yo digo para la madre, está bien, pero mire cómo vas a hacer la evolución de los exámenes prenatales para que cualquier cosa me diga, vuelve a llamarme por Skype o por teléfono. Pasaron-se meses y nada. Y entonces, después de, creo que marzo del otro año, Viviane me llama, Sergio, mi hijo nació muy bien. Yo y el papá estábamos muy contentos cuando él empezó a mostrar movimientos que no son normales. Yo pensaba y hablaba con mi esposo, mire, y el esposo, no te preocupes, no es nada. Pero a cada día las cosas peoraban y entonces llamaron. Y entonces, ¿qué dicen los médicos? Yo, por lo que tú estás me diciendo al teléfono, yo no entiendo lo que sea. Grave, recorde, ¿cómo se dice? Grave en tu teléfono y envíe por e-mail o por WhatsApp. Y entonces me llegó este primer video. Y claro, cuando yo miré, como tengo una formación de clínica, yo digo a la mamá, mamá, este es un caso neurológico. Y el problema que estaba ocurriendo en el cerebro de tu hijo, cuando en tu útero, tiene relación con eso. Porque eran los ventrículos, que son partes del cerebro de todos nosotros, estaban dilatados. Y los núcleos de la base del cerebro son vecinos de los ventrículos laterales que estaban como que muy aumentados. Entonces, no te preocupes, vamos a abrir de nuevo, porque fuera solamente una cosa, un atendimiento colectivo importante, pero fue lo que podíamos hacer. Yo pregunté, ¿y los médicos? El neuropediatra, ¿lo que dice en este caso? No sabe nada.
nunca miraran esto. Y yo pude reconocer estos movimientos. ¿Te acuerdas de la idea del Parkinson? Cuando tenemos los temblores, ¿se acuerdan? Es común acá, en todo el mundo. De tal manera que son movimientos rítmicos, involuntarios, y que tienen a ver con el sistema de los núcleos de la base, el sistema llamado de extrapiramidal. Diga al neuropediatra que es un caso muy incomún, pero tiene a ver con el problema anterior, y si van a medicar o no. Y entonces yo busqué de nuevo otro día con la misma equipe, abrir de nuevo otra guerra, más antigua. Y en los mismos aspectos cuidamos de todo. Y entonces yo pedí para la mamá, no te alejes tanto tiempo, me mantenga informado, porque estamos cuidando de cosas muy delicadas. Pero en el segundo atendimiento, hicimos algo distinto que tiene a ver con magnetismo, tiene a ver con algo típico del espiritismo para nuestro entendimiento, que se llama ideoplastia. Cuidamos de las víctimas, pero buscamos en desdoblamiento este espíritu, que se manifiesta por una medium a mi lado. No tan pequeño como un joven, pero con idea de todo, y muy arrepentido de lo que había hecho antes. Hablamos con él, pero hicimos algo más. Impusemos las manos, plasmamos un cerebro, porque como médico tenemos idea de anatomía, de fisiología. Plasmamos por ideoplastia un cerebro nuevo, y como que encaixamos, impusemos en el cerebro perispiritual que tenía. Su ángel de guardia ha venido con él y como que entregó a la equipe para el atendimiento que se completase. Cuidamos de las víctimas y ahora una fluidoterapia para el espíritu desdoblado que estaba en Sydney, de Sydney para Copacabana. No hay problema ningún. Ningún problema. Porque como nuestra hermana nos estaba diciendo, es una otra ecuación de tiempo. Curva espacio-tiempo, que es una cosa linda, hermosa, para cuidarnos en 2020, 2021, en otro estudio donde vamos a poder, quién sabe, hablar de otras cosas. Y entonces, después de la imantación y de la transferencia de un cerebro normal plasmado por nosotros y adaptado a su cerebro original, fue de vuelta con su ángel para más cerca del corpito que estaba en su hogar en Sydney, Australia. Muy bien, y yo pedí, van haciendo, tomando los videos y me enviando gradativamente. El segundo video, 2, 3 días después. Esta es la voz del padre, Thales. Miren que como no es una cosa sana, un poquito más. Tiene acá 2 semanas de vida. Estaban la madre, Mateo, su hermano, y el padre, tomando las cenas para enviarme a Río. Ustedes que fueran o son padres y madres, abuelas y abuelos, nunca miramos. Los propios médicos tampoco. Después de algún temblor, lloraba siempre. Era como un prisionero en el contexto de guerra, de 2 de sus vidas anteriores.
Muy bien, este es el próximo vídeo después del segundo atendimiento. Miren la diferencia. Basta mirarmos su semblante. ¿Semblante? La mano de Viviane, la madre. Chama-se Luca. Ustedes comprendem la idea que es para todos de que cuando hay un caso en la familia, todos se quedan modificados, preocupados, sufrientes, no solo el paciente, pero la pareja, el padre y la madre también. Después del baño, ahora con la ropa, en el mismo día del video anterior. ¿Qué tal? Jamás tuve temblor de nuevo. Pero lo más interesante, para que nosotros comprendamos el valor de la doctrina espírita, de ideas que en un primer examen podrían pasar despercebido, como la ileoplastia. Miren ahora. Miren, 2014, 9 de mayo, ventriculomegalia, que es el problema que tenía en el ultrasonido, ¿se acuerdan? Mire, comparación con el otro de marzo, ahora mes 5. Los ventrículos laterales son ahora de calibre normal. El cerebro visualizado y la fosa posterior es normal. Las estructuras de línea media y caudotalámicas son normales. Exame completamente anatómico normal. ¿Dónde viene desobsesión y fluidoterapia con ileoplastia? Del otro lado del mundo. Cuando estamos en Brasil, por ejemplo, a las 4 de la tarde, en Sydney, Australia, son 5 de la mañana, 13 horas de ley, de fuso horario. Pero nada impide de hacermos alguna cosa. Este es un ejemplo. ¿Tenemos más 2? No tenemos. No tenemos. Tal vez más. Luca. Luca. En el otro año, cuando estuve por última vez. Solo este y pronto. Listo. Otro caso. Paciente de Salvador, Bahía, Brasil. La madre escuchó alguna cosa en la internet de nuestra presentación y buscó el teléfono y lo llamó. Guilherme es un niño, mi hijo, que tiene el diagnóstico de autismo. Y yo propuso el mismo. Haga los videos y me envíe para poder tener una idea de gravedad y poner en la frente de otros casos menos graves. Ha hecho este primero. Esto no es como que hambre, no es alguna cosa de una oscilación natural de los niños. Esto es manifestación de doença, de enfermedad. Videos hechos por la madre. Sufrimiento.
cambiando. Miren este. 6 años. Listo. ¿Tuvieron una idea? Este es un video después de el segundo atendimiento. Problemas espirituales de su pasado. Muy bien, como que cuidados. E dá um tchau pra mamãe. Gil, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. El primer Agora, sorriso de Guillermo. Aún es autista, pero porque autismo no tiene cura definitiva o sanación, pela gravidad del contexto espiritual y orgánico también. Ju, tudo bom? Tô gravando para desejar uma boa noite. Jueves né, a la Gui? tarde. Dá um tchau pro Dr. Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! Tchau! Bien, teníamos otros casos, pero hablo un poco de más y entonces el tiempo pasa. Me gustaría de agradecer por ahora. Este es un campo de trabajo que es, como decía antes, muy amplio y inesgotable. Y hay muchas cosas curiosas que podemos como que buscar como consecuencias de esta práctica, de esos estudios. Pero con el tiempo nosotros vamos buscando las cosas. Estoy muy contento de estar acá. Medianoche se quedó muy tarde, ¿no? Entonces yo voy a poner el micrófono para la hermana y vamos entonces nos preparar para la otra etapa, que es la etapa del coloquio. ¿Está bien? Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Yo la verdad que me ha impresionado muchísimo, en el buen sentido, y que como estamos todos tan atentos, he de reconocer que ha habido un momento que he pensado, me levanto, retrocedo las agujas del reloj como si fueran las 4:30 y continuamos, porque de verdad que es un tema apasionante y todos hemos podido aprender, ¿verdad? Muchas gracias. Ay, cojo un poquito de aire, perdón, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que han acabado las 4 conferencias que teníamos previstas para esta 16ª jornada espírita. Y vamos a preparar la mesa para ese coloquio que venimos anunciando durante todo el día. No sé si hay alguna pregunta más.